La cultura argentina es lo que quedó de los inmigrantes que llegaron. La influencia europea en nuestra cultura se ve en todo. En la arquitectura, el arte, la música y en especial la comida. Para nosotros no puede faltar la carne, el choripán, la milanesa y las empanadas. Lo que más me ha gustado de Colombia, los paisajes. No conocí quizás lugares tan emblemáticos o populares, pero lo que he conocido me pareció muy lindo. Me gusta la calidez de la gente también. Me parece que nos reciben muy bien. No sé si es la generalidad con un extranjero o con un argentino, no lo sé, pero yo me sentí muy bien recibido. Y las frutas, me encantan. La variedad de frutas me gustó mucho. Sí, Nos dicen que sí, nos Juan dicen Pablo. que si la carne la traemos de Argentina. ¿Tú vienes pedaleando desde Argentina, cierto? ¿No? ¿Seguro? La pagamos como si viniera de Argentina. En casa éramos 5 hermanos. Mis padres trabajaban, ambos. Y el que llegaba primero de la escuela le tocaba cocinar. Así que hubo que aprender o aprender. Era eso o comer pan. A todos mis hermanos nos gusta cocinar. Ese es el primer recuerdo que tengo con la cocina. Pero no lo tomé como una enseñanza, sino como que era necesidad, así que nos tocó. Me inspiró mi papá. Mi papá, inclusive en su día de descanso, un domingo, era capaz de ponerse a cocinar sin ningún problema y hacer delicias muy fácilmente. Y el asado sí, con el asado absolutamente mi papá. Él un día me dijo, bueno, te toca a vos. Así que empecé a hacer asados más o menos a los 13 años y después ya los domingos era un clásico. Me tocaba a mí, pero después lo empecé a ver también como una opción para darle un descanso a él. No solo para aprender. Nunca lo vi de esa forma en realidad. Pero sí me gustaba darle como ese agasajo a mi papá de decir, bueno, hoy descansás vos y yo me encargo de esto. La milanesa es muy típica, entonces, si bien es muy simple hacerla, que quede bien, eso no es fácil, que quede rica y sabrosa, porque es solo carne apanada, por lo tanto ahí está el toque de cada persona para que quede súper sabrosa. Y mi papá lo que hace muy rico y en lo que todavía no he logrado asemejar sus recetas es con las pastas y las salsas. No solo que me inspira, sino que me desafía como a mejorar. La situación en Argentina era muy difícil. Ya en los últimos años, bueno, creo que es de público conocimiento, Argentina está en una situación económica mala y cada día empeora un poquito más, así que uno, siendo de la clase social baja o media, como se puede denominar la nuestra en Argentina, lo único que le queda es ajustarse cada mes más y más. Nunca puede surgir uno. Tiene que tener un golpe de suerte. Es muy compleja, pero hay algo creo que la agrava mucho, que es el pensamiento argentino de que ya vamos a salir adelante, entonces
nos adaptamos, nos acostumbramos, no hacemos demasiado por salir de esa situación. Creemos que ya va a pasar, entonces seguimos nuestra vida normal con un poco, algún ajuste, dejamos de comprar algo, dejamos de irnos de vacaciones, pero creo que el principal problema es que realmente no tomamos dimensión ni conciencia de la situación real del país. Es muy compleja y no creo que tenga en el corto plazo posibilidad de una mejora significativa al menos. Argentina creo que no me animaría a emprender en ningún rubro. Mi expectativa en Colombia, mi expectativa era establecerme y forjar un futuro cómodo, estable y poder inclusive hasta traer a alguien de mi familia, tentarlos para así sean mis padres o alguno de mis hermanos, como para darles alguna posibilidad de mejora significativa en su futuro. Esa era mi expectativa y hoy es tratar de lograr eso, pero en un tiempo un poco mayor. Siendo realista, obviamente la situación no nos ha sido muy cómoda desde que llegamos, entonces creo que hoy mi expectativa está más puesta en acomodarnos nosotros principalmente y poder darle una buena posibilidad de estudio a mi hijo y disfrutar mientras podamos también. Inclusive yo vine pensando en que quizás aquí podía radicarme y hasta llegar a mi retiro. Yo cuento mi versión y después contás la tuya. Nos conocimos trabajando en una empresa, éramos compañeros de trabajo. Pero yo cuando me preguntan digo que nos conocimos de esta forma, porque es el primer recuerdo que tengo de ella en esa empresa. Recuerdo ir saliendo del comedor y cruzarme con una persona sonriente que me mira y me saluda como si me conociera. Yo no la conocía, nunca la había visto. Pero bueno, la saludé. Y a partir de ese momento, por eso digo que esa es mi versión, empezamos a tener como una buena relación, como compañeros. Y pasaron los años, fuimos compañeros, después ella se fue de la empresa. 2 años en la empresa y yo me fui. Y después volvimos a ser compañeros, mejor dicho, volvimos a reencontrarnos. Sí. Salimos algunas veces, pero a almorzar o a cenar. A cenar, mi amor. Nada formal, inclusive vos estabas en pareja y yo en ese momento no. Y después pasaron como 5 años que no nos vimos y nos reencontramos. Bueno, el hecho es que pasaron varios años. Y estábamos los dos solteros. Y ahí está el producto de la... Y 2 años después nos vimos y ahí fue cuando te di el beso y te dije, esto me lo debo. Sí, nos reencontramos y fluyó una relación sin planificarla. Sí. Nos comprometimos en Colombia. Vinimos en marzo de hace... En el 2018. Marzo del 2018. Vinimos y estábamos en La Vega, en la finca de una tía de mi cuñada. Aclaro que había probado el aguardiente. Ese día había conocido el aguardiente. Lo conoció. Y aguardiente con cerveza, ¿no? Ténganlo en cuenta. Y ya estábamos por regresar a Buenos Aires. Y ese día estábamos ya por dormirnos y ahí fue cuando me dijiste, nos casamos. Así, pero era feliz. Nos casamos. Y yo le dije, nos casamos. Y volviendo de ese viaje en el aeropuerto de Perú, le compré el anillo y se lo di en la fila de migraciones. No, en la fila para abordar el avión sí. Para Buenos Aires. Ahí ese fue nuestro primer intento de compromiso.
y después uno más formal en Argentina. Sí. Los dos nos habíamos quedado sin trabajo y estábamos planeando una boda bien austera. Austera, sí. Y fue cuando tú estabas yendo a firmar la liquidación, Sí, ¿cierto? estaban por pagar la liquidación por un despido que tuve en mi empleo. Los dos echados. Y nos llamaron de un evento que organizaba el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y ese día que estábamos yendo a firmar esa liquidación, nos llamaron y nos avisaron que éramos los primeros suplentes, que habíamos quedado seleccionados porque una pareja había decidido no casarse en ese momento. Era una especie de evento que hacía el gobierno, que se trataban de casamientos en lugares emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires. Pero en esa oportunidad nosotros nos daban solo una opción de casarnos en un lugar, en un horario específico, un día específico, no podíamos elegir nada, era simplemente decir sí o no. Y bueno, así fue que nos tomamos nuestros 15 minutos de... Tiene 15 minutos para decidirlo. Y bueno, decidimos casarnos, es decir, que el gobierno nos dio... Nos regaló todo. Nos regaló el evento, el casamiento. Escogimos la legislatura porteña. Es un lugar... había dos lugares que podíamos elegir, la sí, legislatura. sí. Bueno, y nos dieron una especie de recepción con un brindis, algo muy simple, pero que pudimos compartir con nuestros seres queridos. O sea que no la planificamos y fue mucho más linda de lo que hubiésemos esperado en ese momento, que estábamos desesperados. Fuimos Tapa Infobae, La Nación. A mí me decían, ¿con quién se casó? Igual que yo. La situación de Argentina era terrible, más de 2 años porque Martín no existía, y veíamos cómo era el declive económico, y a mí se me ocurrió, le dije, montemos una parrilla argentina, dale que tú puedes, dale. Vino pandemia, la crisis aún peor, los dos sin trabajo, él haciendo Cabify, fue un embarazo complicado, así que yo en cama, terrible. Vivimos con una promesa, pero con un objetivo y con mucha fe. Me gusta trabajar y pude combinar eso con algo que me apasiona, así que hacía mucho tiempo que no me pasaba de tener ganas de ir al trabajo o de que llegue el momento de ir a hacer lo que te gusta. Me apasiona la cocina y me gusta mucho el impacto que genera en las personas cuando pueden degustar algo que hago, así sea en mi casa o en una reunión familiar, bueno, y aquí. El no tener acceso por ahí a ciertos platos lo hacen muy atractivo, y después aquí se utiliza mucho algo que es el voz a voz, y entonces muchas de las personas que están viniendo en estas últimas semanas son personas que han sido recomendadas por otras, entonces tiene que ver con eso, con la novedad, me parece, del tipo de comida y tan tradicional y hecha por un argentino, porque también cuando me escuchan hablar eso les termina también los termina de convencer si es que tenían alguna duda, y cuando lo prueban quedan encantados. Son sabores distintos. Creo que al emprender o al hacer algo por manos o poniéndole el corazón y todo tu entusiasmo, se valora más. Se valora más y se disfruta más cuando es exitoso. También en realidad sí, creo que me estoy dando cuenta que una de las cosas que me enseñó es como que los sueños son posibles en realidad. Yo era muy escéptico con eso, siempre creí que las cosas le pasaban solo a algunas personas. Pero creo que depende más del esfuerzo y el empeño que uno ponga.
O sea, si realmente es algo que vos anhelás y haces lo suficiente para que eso suceda, es posible. Entonces creo que me enseñó eso, que lo que uno se propone es posible. Así sea en otro país y lejos de lo que estás acostumbrado, de lo que conoces o de lo que te hace sentir cómodo. Porque también creo que al haber venido aquí nos alejamos mucho de nuestra zona de confort, que también era lo que nos estaba estancando. Estar cómodos en un lugar nos hizo retroceder mucho. Y aquí creo que hemos avanzado no solo a nivel económico, sino a nivel familiar, porque te toca también fortalecer tus lazos y tus vínculos con personas con las que dabas por sentado que por el solo hecho de vivir con esas personas no hay mucho más que hacer. Y te das cuenta que no, que son tu sostén inclusive, lo que tu apoyo en el diario, digamos. La expectativa es poder crecer, poder ampliarnos y hasta donde esto dé, digamos. No tenemos techo, esa es mi sensación. Tenemos piso, pero por el momento no tenemos techo.